Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga mucho, les mando un abrazo a distancia y les quiero dar la bienvenida a este culto, a esta nueva modalidad tan atípica, pero a la que nos estamos adaptando. Igual disfrutamos, estoy segura de que cada uno de ustedes, como yo lo hago acá, pueden disfrutar desde su casa de la presencia del Señor, sentirse con la familia, sentirse parte de la iglesia, aunque estemos separados, sentirnos la iglesia aún más que nunca, o quizás aún más de una manera diferente a la que sentíamos cuando íbamos hasta el templo. Quiero darles la bienvenida con un versículo que está en 2 Corintios 1:21, que dice lo siguiente: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Y es bueno saber que hoy más que nunca sentir la presencia de Dios, tener esta garantía que su espíritu vive con nosotros, que Él nos fortalece, que tenemos esa esperanza, esa promesa de que el Señor está con nosotros en estos tiempos de adversidad o de angustia. Él está con nosotros. Hoy más que nunca tenemos esta seguridad. Y vamos a orar, ustedes en sus casas, yo desde acá, y vamos a dar inicio a este culto, al culto del día de hoy. Señor, te damos gracias. Gracias porque vos nos permitís sentir de tu presencia en nuestros hogares, sentirte en cada momento y en especial en estos cultos. Vos nos permitís aprender de tu palabra a las distancias, poder reflexionar, poder mantenernos juntos a pesar de lo que está sucediendo. Gracias por tu presencia, por tu cuidado. Te pedimos que la palabra sea de bendición para nuestras vidas, que te podamos cantar y podamos disfrutar de un nuevo culto en tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti,
tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hija y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hija y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hija y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hija y él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor
ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas se rompió y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas se rompió y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas se rompió y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillante esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su gran inmenso amor, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Muy buenas noches en esta oportunidad para cada uno de ustedes. Queremos también, como parte de este culto, poder compartir una prédica, una reflexión, una palabra en la cual podamos reflexionar todos juntos de nuestras casas y ver también para poder aplicarlo en nuestra vida, que ahí es donde cobra sentido también la palabra del Señor. Y vamos a leer una historia que se encuentra en Jueces capítulo 6 y es la historia del llamamiento de Gedeón, ¿sí? De este hombre llamado Gedeón. Y justamente vamos a leer este pasaje y luego en base a eso vamos a ir viendo algunas cuestiones también de su actitud, de su vida, frente al contexto que lo rodeaba. Por lo tanto vamos a leer Jueces capítulo 6, desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Dice lo siguiente: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás y Biezerrita, hijo de Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces les respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué yo salvaré a Israel?
He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Bien, previamente a este texto que leemos, vemos que el pueblo de Israel estaba en un momento en el cual no estaba siguiendo a Dios, no estaba siguiendo a Jehová, sino que había cambiado su comportamiento, había cambiado sus creencias y ahora iba en pos de Baal. Ahora estaba adorando a este otro Dios, a Baal, y había abandonado el seguir a Jehová. Por lo tanto, delante de este contexto, de esta situación, Dios decide y permite que el pueblo de Israel sea atacado o sea allí invadido por Madián, ¿sí? Por este otro grupo de personas fuera de Israel. Por lo tanto, en este momento, previo a que Dios llama a Gedeón, justamente el pueblo de Israel se encontraba atacado por Madián. Venían estos madianitas, estos habitantes, y destruían la tierra, se llevaban los alimentos, se llevaban incluso los animales, el ganado, y de esta forma Israel se empobreció. Durante 7 años Madián estuvo atacando, estuvo llevándose la cosecha, estuvo llevándose los animales, e Israel quedaba bastante devastado, bastante empobrecido y su situación era bastante mala. Por lo tanto, delante de este escenario de 7 años siendo atacados por otra persona, de 7 años sin alimentos, de 7 años pasándola mal, deciden volver su mirada a Jehová y claman a Dios. Ahora se habían dado cuenta de que estaban detrás de Baal y que eso no era lo bueno, por lo tanto en este momento deciden nuevamente seguir a Jehová, deciden clamar a Él, pedirle ayuda en medio de lo que estaban viviendo, en medio del desastre que estaban viviendo. Por lo tanto, Dios le envía un ángel, un profeta, mejor dicho, un profeta en respuesta a ese clamor, en respuesta a esa oración. Y dice, así como yo los libré, les dice ese profeta en nombre de Dios también, así como yo los libré de Egipto, de este momento también van a ser librados. Y de este modo es que Gedeón es utilizado por Dios para ser librados de este contexto y de esta historia. ¿Sí? Se encontraban devastados, pero Dios elige a Gedeón para libertar al pueblo de Israel. Y como primera actitud o punto allí que podemos ver como característica de Gedeón, lo leímos en el versículo 11 que acabamos de leer, que dice que Gedeón se encontraba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Como dijimos, este pueblo venía, les robaba todos los alimentos, los atacaba, por lo tanto Gedeón se encontraba justamente escondiendo todo para quizás quedarse con algo, para que quizás los madianitas no lo encuentren y puedan seguir siendo alimentados. Pero en este punto quizás vemos por parte de Gedeón un poco de temor, un poco de miedo. No era esta persona que iba a enfrentar a los madianitas en medio de ese ataque, sino que se encontraba allí temeroso y escondiendo lo que podía llegar a salvar. Y a esta persona es que Dios llama, a esta persona que en el problema se encontraba escondiendo, guardando aquello poquito que podía llegar a tener para sobrevivir y para alimentarse. Por lo tanto, vemos a un Gedeón con esta actitud, escondiéndose del enemigo, guardando lo que podía guardar delante de este problema que estaba viviendo. Sin embargo, aunque nosotros lo podemos ver así, lo podemos ver temeroso y escondido, el versículo 12 sí dice que un ángel de Jehová, ahora sí, un ángel de Jehová se le apareció al mismo Gedeón y en ese momento que él se encontraba guardando las cosas le dice, sos valiente y esforzado. Si quizás nosotros lo vemos, lo que menos vemos es un hombre valiente, quizás nos imaginamos un hombre valiente y esforzado de que está allí delante para cuando vengan los madianitas ir a atacarlo, pero Gedeón no se encontraba allí. Sin embargo, el ángel sí le dice que es esforzado y valiente. Dios ya lo estaba viendo como una persona valiente, esforzada, una persona que podría llegar a enfrentarse a estos madianitas, aunque en ese momento se encontraba lleno de miedo, quizás preocupado por lo que iba a comer, preocupado por cómo iba a vivir luego de los reiterados ataques de este pueblo contra el pueblo de Israel. Por lo tanto, vemos así como primer punto que Dios lo estaba ya viendo como una persona valiente y esforzada en este contexto devastador y en esta actitud que tiene Gedeón, que es un poco la del miedo y del temor. Y así como bien dijo Ailén, recién contando un poco el contexto en el cual estaba viviendo
Gedeón y también estas palabras de aliento que Dios o Jehová le expresó a Gedeón allí cuando le dice: varón esforzado y valiente eres. Y uno se pone a pensar y dice, en medio de ese contexto, ¿era lógico que Gedeón tenga miedo, tenga temor, así como habrán estado la mayoría de los israelitas en esas circunstancias? Teniendo un pueblo que durante 7 años viene y te desabastece, te liquida lo que son los alimentos, te deja sin riquezas prácticamente y están destinados hacia la pobreza. Era lógico este temor, pero la clave también estuvo allí cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, y es en cierto punto lo que incentiva a que Jehová se presente frente a este hombre Gedeón, que como bien dijo Ailén, era un hombre temeroso hasta ese momento, pero Jehová ya miraba más allá de lo que estaba viendo Gedeón en ese instante y empezó a ver un varón esforzado y valiente. Pero vemos que después de que Jehová le dice esto, en cierto punto esas palabras en Gedeón no sé si repercutieron tanto como para hacerlo desviar de la realidad a la cual estaba enfrentándose. Y automáticamente sale la humanidad que había en Gedeón, como hubiese salido de nosotros estas mismas palabras que expresa Gedeón en el versículo 13, donde le dice: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros. A ver, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y automáticamente aparece en este versículo lo que es la queja que cualquiera de nosotros podía haber presentado. En cierto punto, bajo una vista humana, era lógico pensar: ¿y dónde está este Jehová? Ahora viene a aparecer Jehová, que ya durante 7 años fuimos devastados por los madianitas, y de repente empieza a mirarme a mí, que soy Gedeón, el cual estoy escondiéndome, el cual no tengo los recursos. Si hubiese sido un gran libertador, lo hubiese hecho hace rato. Y se presenta Jehová frente a este hombre que en cierto punto no era valiente ni esforzado, y Gedeón le presenta esta queja que es lógica bajo una vista humana. El pensar: si el Dios que sacó de Egipto era verdadero, ¿por qué nos permite a nosotros pasar por estos 7 años de angustia, esos 7 años de dolor? ¿Por qué recién ahora aparece? ¿Se acordó tarde Dios de nosotros? ¿Realmente le importábamos a Dios? Esas preguntas que podrían estar apareciendo en la vida de Gedeón o también a nosotros en este tiempo que estamos atravesando. Y en el versículo 14, Jehová le responde y le dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y ahí esa pregunta que Jehová le dice: ¿no te estoy enviando yo? Esta fuerza que estás usando para quejarte, esta fuerza que estás usando para presentar un reproche delante mío, ve con esa misma fuerza, con esa misma énfasis, esa misma pasión a enfrentar a los madianitas y vas a vencer, vas a ganar, vas a derrotarlos. ¿Por qué? Porque no te estoy enviando yo, no soy yo quien te está llamando y te está diciendo que vas a vencer. Y el versículo 15, a Gedeón parece que tampoco le seguía afectando lo que Jehová le decía. Dice: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Otra vez pensando Gedeón que él iba a tener que salvar a Israel, que por la mano de él iba a tener que libertar. Y no estaba entendiendo de que Dios le estaba diciendo que él mismo iba a rescatar a Israel, que Jehová mismo iba a glorificarse en medio de todo esto. A cierto punto le está diciendo Jehová a un hombre temeroso, le está diciendo: yo te voy a fortalecer, te voy a hacer valiente y te voy a enviar, te voy a encomendar yo mismo. Es decir, el Todopoderoso nos está diciendo que hagamos algo. Y Gedeón preguntándole con qué iba a salvar él a Israel, cuando él no iba a salvar a Israel de nada, sino que iba a ser Dios quien iba a salvar a Israel de esta circunstancia que estaban atravesando. Y sigue presentando esta excusa delante de Dios. Gedeón le dice: he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Excusas, simplemente excusas que nosotros también podríamos estar presentando hoy o pudimos haber presentado en algún momento delante de Dios.
siendo que a Dios eso no sé si le interesaría mucho, el saber si sos pobre, si sos el menor, porque Dios transforma todas esas circunstancias. Dios es el dueño de la plata y del oro, Dios es el que fortalece al que está caído, Dios es el que transforma lo vil y lo hace glorioso, lo hace bueno frente a los ojos de Él. Dios es el que creó los cielos y la tierra. ¿Qué excusa podría prevalecer delante de Dios? Pero Gedeón, en su humanidad, y nosotros también, en nuestra forma de pensar y nuestros miedos, temores, inseguridades, seguramente responderíamos de la misma manera. Por lo tanto, vemos en la vida de Gedeón, así como nos decía Jonah, un tanto de inseguridad en lo que él estaba viviendo. Por esto que expresa, soy el menor de mi casa, soy pobre. Quizás estaba inseguro de esto que estaba viviendo, inseguro de tener semejante desafío por delante que tiene que ver con la libertad de Israel. Por lo tanto, además de quizás verlo como una persona temerosa o con miedo, lógico, por el contexto que estaba viviendo, también lo vemos un tanto inseguro, que también es lógico por el contexto en el que está viviendo. Sin embargo, como decíamos, Dios no lo estaba viendo de esa manera, sino que por gracia, por su gracia, Dios ya lo estaba viendo como una persona valiente y esforzada. Aunque tenga miedo, aunque se considere poco, aunque no estaba allí como cualquiera se lo podía imaginar en frente de batalla, pero Dios sí lo estaba viendo como una persona valiente. Y es más, en el versículo 16, Dios le promete que Él iba a estar junto a Gedeón. Dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Tal es así que Gedeón no se sentía capaz, quizás no se sentía con toda la fuerza, pero Dios le promete, yo voy a estar contigo. Y si tenés inseguridad, voy a estar con vos. Y si tenés miedo, voy a estar con vos. De otra forma, Gedeón no hubiese podido aceptar este desafío, no hubiese podido llevar adelante al pueblo de Israel en este momento si Dios no estaba con él. Tal y como nosotros nos sentimos muchas veces de la misma manera, poco valientes, muy inseguros, con mucho miedo, pero tenemos esta promesa de Dios que Él está con nosotros, por eso podemos afrontar lo que nos rodea, por eso podemos seguir caminando en esta vida. Sin embargo, en los próximos versículos se nos relatan otros aspectos también. En primer lugar se dice que Gedeón va y presenta una ofrenda al Señor, luego que destruye unos altares a Baal que su propia familia había construido, o sea que su propio padre había construido altares a otros dioses, y Gedeón en este momento los destruye al haberse encontrado con el Señor y le ofrece justamente una ofrenda al Señor. Sin embargo, en los otros versículos que son quizás un poco conocidos, vemos que queda un poco de inseguridad en la vida de Gedeón y de que no fue un proceso rápido ni de un día para el otro, sino que el Señor nos cambia día a día, de tal manera que en Gedeón seguía existiendo esta inseguridad lógica también, por lo cual le pide al Señor que si Él lo estaba llamando y de que si de la mano de Él iba a poder ser libertado el pueblo de Israel, que Dios cumpla allí un deseo que Él estaba planteándole al Señor. Y en primer lugar les dice que Él iba a colocar allí vellón o lana en un lugar, en una tierra, en un pasto, en un campo, y dice, cuando yo me levante al otro día, esa lana debe estar mojada y su alrededor debe estar seco, es decir que el rocío debería mojar esa lana, pero no la tierra que estaba alrededor. Un poco loco, pero fue la herramienta o la forma en la que Gedeón quizás se iba a comenzar a sentir un poco más seguro y llamado por Dios. De tal manera que al otro día Gedeón observa y estaba así, el vellón mojado y a sus costados secos. Sin embargo, esto seguía sin ser suficiente y pone otra prueba más y dice, bueno, ahora voy a colocar vellón o lana y que eso esté seco, pero que la tierra esté mojada, que su alrededor esté mojado. Gedeón nuevamente le dice esto al Señor, al otro día se levanta y el Señor nuevamente le demuestra que Él lo estaba llamando. El vellón estaba seco, la lana estaba seca y su alrededor de la tierra estaba mojado por el rocío. De tal manera que esto es confirmado en la vida de Gedeón, y Gedeón de a poquito puede ir abandonando esta inseguridad y tomando esa valentía con la cual el Señor ya lo estaba viendo desde el principio. Más adelante vemos cómo termina también esta historia, que en cierto punto vemos a un Gedeón que va a la batalla luego de tantas confirmaciones, luego de que Dios
haga un proceso en su vida, y con tan solo 300 hombres y algunos instrumentos en sus manos, Dios utiliza esto para que ellos vayan hacia la batalla. Pero no, lo curioso de todo esto es que no usaron espadas, no usaron armas no de fuego obviamente, pero sí armas blancas que se usaban en ese momento. No usaron este estilo de armamentos frente a sus soldados, sino que el plan de ataque que tuvo Gedeón, basado en lo que Dios también le encomendó, fue instrumentos, fue una trompeta y también algo como para hacer ruido. Lo que llevó a que en esa madrugada en la cual se enfrentan los israelitas contra los madianitas, aparece Gedeón junto a esta música o a este ruido que era imponente y que produjo en los madianitas que se confundan entre ellos y se maten ellos mismos a espada. Algo que Dios mismo provocó en las mentes de los madianitas, haciendo que entre ellos se maten bajo el filo de su propia espada. Y esa fue la gran victoria de Israel. Esa fue la estrategia que usó Dios para libertar a Israel. Algo poco convencional. Siempre que hablamos de una liberación o de algo que estaba oprimido y fue libertado, como por ejemplo San Martín, acá libertando a Argentina, Chile, Perú y estos países que estaban bajo la mano de los españoles, todo fue bajo el filo de espada, bajo estrategia de guerra. Pero poco se dice en la historia frente a lo que pasó aquí en esa noche con Gedeón. Era una estrategia que nadie quizás usaría y ni volveríamos a usar en el caso de que nos toque pasar una batalla de este estilo. Pero Dios utilizó eso, algo insignificante, algo que jamás a nosotros se nos hubiese ocurrido como una posibilidad. Y Dios, que es todopoderoso, terminó glorificándose en medio de toda esta circunstancia. Y en resumen, podemos ver el contexto en el cual se realizó esta historia o se desarrolló esta historia. Un Israel que estaba siendo oprimido, que estaba atravesando por una situación de desesperación, tal así como nosotros quizás podemos estar pasando en este día o en este tiempo. Pero uno dirá, bueno, no estamos siendo atacados por madianitas. No, es verdad. Pero en cierto punto, esta pandemia que estamos atravesando nos lleva a que seamos inseguros, temerosos, a que tengamos que escondernos en nuestras propias casas como un método de refugio frente al virus, algo lógico bajo nuestra mirada y bajo la recomendación de la salud también es lógico y no pedimos que dejen de hacerlo tampoco, pero esta situación o esta circunstancia nos lleva a que nos sintamos de esta manera, así como se sentía Gedeón. Y en cierto punto también nos podemos poner quejosos frente a Dios en pedirle explicación de por qué nos toca atravesar por esto. ¿Por qué, si eras el grandioso de Israel, tenemos que atravesar por esta pandemia? ¿No es más fácil que hagas así y todo esto se solucione? Sin entender, en cierto punto, los propósitos de Dios para nuestras vidas, los propósitos de Dios para este tiempo, los planes de Dios para con la humanidad, para con tu vida y para con mi vida. Porque el caos, la frustración, las circunstancias nos llevan a bajar la mirada hacia lo terrenal, siendo que en estos momentos Dios nos está pidiendo algo, nos está pidiendo que elevemos nuestra mirada y empecemos a ver hacia la presencia de Dios, empecemos a ver con los ojos de Jehová y entender que Dios nos está diciendo en este tiempo, ustedes tienen la presencia del Espíritu Santo en su vida, son varones esforzados y valientes, son mujeres esforzadas y valientes, preparadas porque yo las estoy preparando bajo este proceso, para que en medio de esta dificultad, por medio de sus manos, también sea glorificada la presencia del Señor. Es decir, en medio de esta circunstancia que estamos atravesando, es probable que Dios, por medio de nuestras vidas, también se glorifique en este tiempo para que la gloria de Dios sea manifestada sobre la humanidad, sobre nuestra nación y sobre este momento de dificultad. Clamemos al Señor, así como clamó el pueblo de Israel. Pidamos perdón a nuestro Dios por todo el mal que estamos cometiendo en este tiempo. Y pidamos la restauración de Dios, la liberación de parte de Dios para nuestras vidas, para nuestra nación y para esta tierra. Pidamos al Señor que sane nuestra tierra y que sane
nuestra nación en este tiempo, para que podamos ver cómo Dios se pueda glorificar. Y quizás el milagro que estamos esperando no es un milagro, o es un milagro convencional, pero quizás el milagro que Dios tiene preparado para este tiempo es algo que no puede entrar en nuestra mente, en nuestra cabeza, pero sin dudas se va a glorificar su presencia por medio de todo esto. Y quedarme con esto, que Dios siempre está al control de la situación. Y Él hace que lo insignificante cobre mucho sentido en su presencia. Así que si te estás sintiendo así también, como muchas veces nos sentimos todos, con miedo, inseguridad, temor, sin pensar que Dios nos puede usar, te invito a que te puedas acercar a la presencia de Dios y escuchar lo que Él tiene para decirnos. Ver como Él nos ve, como varones y mujeres esforzadas y valientes. Así que también te invito a que podamos hacer una oración en esta noche. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, te damos gracias porque nos fue dado tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Gracias porque en medio de todo este problema, toda esta pandemia, toda esta dificultad que estamos atravesando a nivel mundial, tú te sigues glorificando y tú estás preparando hombres y mujeres esforzados y valientes, dispuestos a por su mano traer libertad a esta nación y al mundo, pero que sin duda te glorificarás tú en medio de toda esta circunstancia, entendiendo que eres tú, Señor, quien va a traer el socorro. Eres tú, Señor, quien te manifestarás sobre nuestras vidas y te glorificarás sobre esta nación y sobre las naciones. Clamamos, Señor, por nuestra nación, clamamos, Señor, por aquellos que están en tribulación, que están pasando por dificultades, por momentos realmente difíciles, que traigas de tu paz, que puedas sobrar en sus vidas y puedas poner un sentimiento de paz sobre sus corazones. Oramos por nuestras autoridades para que las decisiones que tomen sean guiadas por tu presencia y que esta nación pueda humillarse delante de ti y que nosotros como iglesia también nos humillemos delante de ti, pidiéndote perdón por nuestros errores, por nuestras fallas en este tiempo, y te pedimos de manera particular que tu liberación venga sobre nuestras vidas y que tu paz venga sobre esta nación, sobre nuestras sociedades, y que tu presencia reine en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este culto online, así que le damos muchas gracias por quedarse del otro lado escuchando y compartiendo con nosotros. Recuerden que el próximo domingo nos volvemos a encontrar a las 7 de la tarde por los mismos medios que nos encontramos hoy. Que Dios los bendiga y que tengan una semana excelente.